Hola Javier, buenos días. Buenos días, Soledad. ¿Qué receta tenemos hoy? Hoy vamos a hacer un pastel de pescado al horno. Bueno, como siempre, antes de empezar la cocina, tenemos que lavarnos bien las manos. Entonces, lavarlas bien con jabón. Eso es higiénico, ¿no, Javier? Sí, eso es por higiene. Igual que cuando tengamos verduras como tipo pimiento, berenjenas, calabacines y vayamos a usarlas con piel, hay que lavarlas previamente. Entonces, secarnos bien las manos y ya podemos empezar a cocinar. Dinos los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es pescado. En este caso teníamos unas colas de pescadilla y las vamos a aprovechar para hacer el pastel. Lo podéis hacer con merluza, yo os aconsejo siempre que sea un pescado blanco. Luego vamos a necesitar 5 huevos, un cucharón de nata líquida y un cucharón de tomate frito. En este caso teníamos de alguna receta que hemos hecho y hemos aprovechado el tomate casero. ¿Cuánto pescado tenemos? Pescado ahí? tenemos 1 kilo, porque tened en cuenta que lo vamos a cocer, hay que quitarle las espinas, entonces se nos va a quedar reducido prácticamente a la mitad. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para el pastel es cocer el pescado. Entonces, el pescado siempre con agua fría. Se pone agua fría, metemos el pescado. En este caso le vamos a añadir unos granitos de pimienta negra y un par de hojas de laurel y un poquito de sal. Que os gusta aderezarlo con orégano, con romero, con tomillo, le echáis al agua de cocer, pero fundamental siempre que cozáis pescado, el agua fría. Entonces, voy a echarle agua a la olla, metemos la pescadilla. En cuanto el agua empiece a hervir, automáticamente apartamos la olla del fuego y la tapamos y lo dejamos. Y el pescado, no os importe el tamaño, lo grueso que sea, que estará hecho perfecto. Entonces voy a coger el agua y lo ponemos al horno. Le he echado el agua fría, podíamos tener otras opciones. Haber hecho un caldo corto blanco, un caldo corto oscuro. Entonces, si lo queremos hacer, ¿qué hacemos? Haríamos como una especie de roux, que sería con un poquito de aceite y mantequilla, se sofríe un poco de harina, se le añade si queréis un poquito de ajo, un poquito de cebolla, con eso se hace un caldo, se cuela y luego en ese caldo cocemos el pescado. Pero frío. Eso lo tendremos que dejar siempre enfriar y luego el proceso que os he dicho. Una vez que esté frío, metemos el pescado y cuando empiece a hervir, ese caldo corto, bien colado por un tamiz, nos puede valer para varias veces. Bueno, lo vamos a poner al fuego, entonces lo primero que voy a hacer va a ser introducir mis colas de pescadilla. Con abundante agua, ¿no? Sí, la tengo, bueno, está cubierto un par de deditos. Le vamos a echar un par de hojas de laurel, unos granitos de pimienta negra y un puñadito de sal. Luego, de todas maneras, una vez que esté cocido, al mezclarlo con la nata y el tomate y los huevos, tendremos que ponerlo a punto de sal, porque la nata es más bien dulce, el tomate frito no, pero los huevos también lo es, entonces lo tendremos que... Bueno, pues entonces lo que hacemos es, ponemos el fuego, lo ponemos al máximo, en cuanto empieza a hervir, lo quitamos del fuego y lo tapamos. Bueno, lo tenemos ya a punto de hervir, lo voy a espumar, siempre espumarlo, no con una espumadera, con un cazo. Lo que hacemos es, damos vuelta al caldo, la espuma se nos va al borde y la recogemos. Entonces lo tenemos justo a punto de hervir y como ya os he dicho antes, en cuanto esté hirviendo a borbotones, que ya está empezando, lo quitamos del fuego, la tapamos y lo dejamos ahí. Lo vamos a dejar que se atempere para luego poderlo quitar las espinas, quitarle la piel y luego ya lo desmenuzaremos para hacer pastel. Bueno, pues esto en 2 minutos. Lo tenemos hirviendo, apago el fuego, lo retiro del calor y lo tapo. Y ya lo dejamos. Y esa es la mejor manera. Esto vale para los pescados. Para el marisco es lo contrario, porque ¿qué pretendemos con el marisco? Que se encoja. Si aquí hiciéramos lo mismo con el pescado, si yo pongo el agua hirviendo, el pescado se me encoge y se me seca. De esta manera se me queda mucho más jugoso. Y en el marisco pasa lo contrario, como lo que pretendo es que se me encoja para que se separe de la cáscara, lo que hacemos es cocerlo siempre con agua hirviendo. Javier, ¿y cuánto tiempo lo tenemos que dejar ahí?
Ahí lo podemos tener. Si este mismo pescado lo vamos a usar para hacer una ensalada o un salpicón, lo dejamos hasta que se enfríe. Si no, lo que haremos será dejarlo por lo menos media hora, 3/4 de hora. Para poderlo coger, ¿no? Y lo que hacemos, le quitaremos el caldo. Este caldo, lo mismo de siempre. Lo podéis guardar, se le añaden unas verduritas, se le da un arroz y tenemos un fumé para hacer arroces, para hacer sopas de pescado, sopas de marisco, en fin, todo este tipo de cosas, aprovecharlas siempre. Se puede filtrarlo, meterlo en el congelador y el día que vayamos a hacer una sopita de pescado o un arroz de marisco, lo utilizamos como fumé. De acuerdo. Para hacer el pastel, lo primero que voy a hacer va a ser preparar el molde. Entonces tengo un trocito de mantequilla y lo que voy a hacer con la misma mano. O si queréis, lo fundís y con un pincelito le dais. A mí me gusta hacer las cosas con las manos. Entonces, untarlo bien por todos los bordes. Lo que le vamos a hacer, lo vamos a espolvorear con harina, le quitamos el exceso de harina y luego aquí será, ¿para qué nos vale esto? Esto es lo que nos facilita luego el desmoldar. Lo que voy a hacer, añado un poquito de harina. Lo que hacemos es pasar la harina por todos lados para que se nos quede bien en harina. Esto ahora, el exceso de harina, lo recuperamos. Y ya tengo mi bandeja del horno, entonces vamos a preparar lo que sería el relleno del molde. Como veis, ya tengo el pescado limpio y más o menos desmenuzado. Entonces aquí mismo le voy a añadir los ingredientes en crudo: la nata, el tomate frito y los 5 huevos. Y lo que vamos a hacer con la ayuda de la batidora, lo vamos a triturar. Vamos a empezar por los huevos. Añadimos el último. Le voy a añadir el tomate frito y le vamos a añadir la nata. Y ahora con la ayuda de la batidora lo vamos a triturar. Ya tengo la batidora enchufada y lo que vamos a hacer es meterla y batir. Bueno, ya veis que lo he batido. Un momentito que voy a coger una cuchara para que veáis la textura. Veis que no es un puré fino, sino que está más bien gordito. Más bien gordito, que se nota el pescado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probarlo. Entonces está sosito. Lo que vamos a hacer, le vamos a añadir un poquito de sal. Ya prácticamente es nada más que darle vueltas para que la sal, no quiero triturarlo mucho, que no quiero que se me licúe. Entonces, enjuago la cuchara y volvemos a probar. Importante, siempre que probéis con una cuchara, a la vez siguiente, enjuagar la cuchara antes de volverla a introducir en la comida. Ahora está perfecto de sal. Pues ya lo que vamos a hacer va a ser, desmontamos el brazo de la batidora. Bueno, ya tengo el esto. Voy a buscar un cacillo para rellenar el molde. Y ahora vamos rellenando el molde. El horno, como siempre, precalentado, ya hace como 8 o 10 minutos que lo tenemos encendido. Y siempre que metáis algo al horno, con el horno caliente. No pasaría nada si lo metierais frío, pero entonces los tiempos de cocción varían. Porque cuando nosotros decimos 20 minutos a 180 grados, el horno ya tiene que estar a 180 grados. Y además el efecto del cocinado, que es lo mismo que si friéramos en la sartén. Si echamos cebolla en el aceite caliente, el efecto que tiene es diferente a si la echamos con aceite frío. Pues el tema del horno sería lo mismo. Tengo agua caliente, lo que voy a hacer, como siempre, baño María, cubrirle. Como hemos dicho otras veces, no tiene que cubrir ni hasta la mitad, lo que tiene que tener agua en el fondo. Entonces con un dedito que le echemos, nos sobra. Y esto no tiene mucho tiempo de horneado.
entre 20 y 30 minutos, ya sabéis, dependiendo del tipo de horno. Bueno, entonces lo llevamos al horno. Lo tengo puesto, como os decía, a 180 grados, en este caso con el aire. Y lo que hago es que lo pongo en la bandeja de la mitad. Cerramos el horno y calculamos que va a tardar unos 25 o 30 minutos. Sacamos el pastel, que ya huele estupendamente, y lo que vamos a hacer es quitarlo del baño María y dejarlo que se enfríe. Es un pastel que se toma frío. Lo que hemos hecho para asegurarnos que el pastel estaba hecho es, con la ayuda de una aguja, pinchamos y, como veis, sale completamente limpia. Quiere decirse que el pastel está cuajado. Entonces lo quitamos del agua, lo dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Bueno, lo hemos dejado enfriar, lo hemos desmoldado y así es como nos queda. Ahora cortaremos una ración para mostraros el corte cómo queda y deciros que es nuestra receta número 50, desde que estamos con vosotros. Ese es el corte que tenéis, como veis, está no duro. Este es un pastel que está blandito. Lo podríamos acompañar con una salsa de tomate, con mayonesa, con un alioli, eso ya una salsa rosa, lo que os guste. Muy bien, Javier. Pues hasta el próximo programa. Muchas gracias, hasta el próximo programa.